Plumeros, bienvenidos una vez más a La Pluma Oculta, el rincón donde los secretos más oscuros se revelan y los misterios más perturbadores cobran vida. Hoy les traigo una historia que los hará mirar a El Crustáceo Cascarudo y a su famoso dueño, Don Cangrejo, con otros ojos. Porque aunque todos conocemos al empresario codicioso que vive para su dinero, hay una verdad mucho más turbia y peligrosa que acecha bajo las aguas del fondo de Bikini. ¿Alguna vez te has preguntado qué más hay detrás de las perlas, las medusas y los negocios de Don Cangrejo? Hoy descubrirás un oscuro secreto que podría cambiar todo lo que pensabas saber sobre él. Una historia de ambición desmedida, magia oculta y fuerzas que nunca debieron ser liberadas. Así que, agárrate bien, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un cuento sobre un cangrejo ambicioso, sino una advertencia del precio del poder. Vamos a sumergirnos en el negocio oculto de Don Cangrejo. Prepárate, porque esta historia te hará ver el océano de una manera completamente diferente. Bajo las cálidas aguas del fondo de Bikini, en el corazón de la ciudad submarina, se encontraba un restaurante que todos conocían, El Crustáceo Cascarudo, el lugar donde los residentes del fondo podían disfrutar de la mejor comida rápida de todo el océano. Dirigido por el astuto y siempre codicioso Don Cangrejo, su negocio parecía ser simplemente una parada común para los habitantes del mar, pero debajo de las cajas registradoras, las papas fritas y los empleados de siempre, se escondía un oscuro secreto que ni el más desconfiado de los pescadores podría haber imaginado. Don Cangrejo, conocido por su obsesión con el dinero y su incansable deseo de acumular riquezas, había construido su imperio, no solo con sus famosas cangreburgers, sino también con negocios clandestinos que operaban bajo la superficie en los rincones más oscuros del océano. Su negocio de perlas marinas era solo la punta del iceberg, pero nadie en el fondo de Bikini sospechaba la magnitud de su imperio ilícito. Afuera, el restaurante era un lugar sencillo, pero por la noche, cuando las luces de El Crustáceo Cascarudo se apagaban, algo extraño sucedía. Don Cangrejo se reunía en secreto con los peces más siniestros, algunos de ellos mercaderes, otros traficantes. Las negociaciones que se llevaban a cabo en la bodega del restaurante no eran sobre alimentos, sino sobre mercancías mucho más valiosas y peligrosas. Las perlas, con su brillo cautivador, no eran solo joyas preciosas, sino un medio para algo mucho más oscuro. Una noche, después de que el restaurante cerró sus puertas y el último cliente, una almeja con apetito insaciable, se retiró. Don Cangrejo se dirigió hacia su oficina privada. La puerta, cubierta con conchas barnizadas, era la entrada a un mundo que él había mantenido en secreto durante años. En su escritorio, rodeado de billetes, documentos e información confidencial, Don Cangrejo revisó el estado de sus operaciones. Las perlas que traficaba no eran simples gemas, eran poderosas. Había descubierto que, si se recolectaban de ciertos bancos de perlas en las profundidades del océano, podían ser utilizadas para crear pociones y brebajes que otorgaban habilidades fuera de lo común. La perla más valiosa era una rara variedad que solo se encontraba en los lechos marinos más profundos, donde las criaturas más peligrosas del océano habitaban. Y por supuesto, Don Cangrejo estaba dispuesto a arriesgarlo todo para obtenerlas. Pero las perlas no eran su único negocio. En los últimos meses, algo mucho más extraño y peligroso había entrado en su operación: medusas. No medusas comunes, sino medusas modificadas, entrenadas para cumplir con tareas específicas. A través de un antiguo trato con el misterioso doctor Meduso, un científico errante que había estado experimentando con la biología marina,
Don Cangrejo había adquirido medusas con habilidades especiales. Algunas eran capaces de generar electricidad a una escala mucho mayor que las medusas comunes. Otras tenían la capacidad de producir una sustancia viscosa que podía ser utilizada como un potente veneno. Las medusas, al igual que las perlas, se habían convertido en parte esencial de su negocio. Pero lo que Don Cangrejo no sabía era que los riesgos que estaba tomando comenzaban a acumularse. La más reciente adquisición de medusas modificadas parecía estar dando problemas. Una de ellas, conocida como Electra, había comenzado a mostrar signos de una inteligencia mucho mayor de lo que había previsto. Mientras Don Cangrejo hacía sus cálculos sobre las ganancias que había obtenido esa semana, un golpe repentino en la puerta de su oficina lo hizo sobresaltarse. Era el señor Krabs, su fiel empleado, que le traía un informe sobre las operaciones de la noche anterior. Don Cangrejo, hay algo raro en la costa. Unos pescadores han encontrado una cueva llena de perlas, pero no son como las que encontramos en los bancos marinos comunes. Se rumorea que alguien más está compitiendo en el negocio, y las medusas no han aparecido en las aguas cercanas desde anoche, dijo el señor Krabs, con una expresión grave en su rostro. Don Cangrejo lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados. ¿Una cueva llena de perlas? ¿Y qué tiene eso de raro? El océano está lleno de lugares inexplorados. Pero las medusas, eso sí que me interesa. ¿Quién más se atreve a competir en mi negocio? El señor Krabs se acercó con cautela, temeroso de lo que pudiera desatarse. Hay rumores, don Cangrejo, y esos rumores dicen que hay alguien o algo que está detrás de las perlas, algo que no está dispuesto a dejarte competir. Y lo peor de todo es que hay una nueva especie de medusa. Los pescadores dicen que es diferente a cualquier medusa que hayan visto antes. Algo mucho más grande. Don Cangrejo se levantó de su silla, el brillo de su ambición reflejándose en sus ojos. Esto no me gusta. Nadie, ni siquiera el mismo océano, se atreve a desafiarme. Reúne a los mejores, Krabs. Esta noche voy a descubrir qué está pasando con esas perlas. Y sobre todo, con esas medusas. Pero lo que don Cangrejo no sabía era que las fuerzas que había desatado con sus negocios ocultos no solo se trataban de ganancias, sino de algo mucho más siniestro. El océano no perdona a los que intentan manipularlo, y pronto el mismo océano comenzaría a reclamar lo que le pertenecía. En las profundidades del mar, donde las oscuras criaturas acechaban en silencio, algo despertaba, algo más grande que cualquier perla, algo más aterrador que cualquier medusa. Y don Cangrejo, el codicioso empresario, se encontraba al borde de un abismo del que no podría escapar. La noche había caído sobre el fondo de Bikini, y mientras la ciudad permanecía tranquila, don Cangrejo, junto a su fiel señor Krabs, se preparaba para lo que sería una de las investigaciones más arriesgadas de su vida. Las luces del crustáceo cascarudo se apagaron y el restaurante cerró sus puertas. La operación secreta de esa noche no era solo para recolectar perlas. Esta vez, don Cangrejo había decidido adentrarse en las profundidades de la cueva que había sido descubierta, desafiando las advertencias y los rumores. «Vamos, Krabs, no hay tiempo que perder», ordenó don Cangrejo mientras recogía unos frascos con el veneno de las medusas modificadas. «No solo competimos por las perlas, Krabs. Sabes tan bien como yo que quien controle las medusas controla el poder». Ambos se dirigieron a una pequeña embarcación oculta en la costa. El mar estaba inusualmente tranquilo esa noche, pero las aguas oscuras parecían inquietas, como si algo estuviera esperando. Las olas chocaban suavemente contra la embarcación mientras se adentraban más y más en las aguas profundas.
La cueva que buscaban no estaba muy lejos, pero el trayecto parecía estar rodeado de una extraña sensación de presagio. El silencio era denso y la humedad de la noche se sentía pesada, como una capa invisible que envolvía todo. Después de un rato, llegaron a la entrada de la cueva. Era un agujero oscuro en la roca, casi invisible a simple vista. Don Cangrejo y el señor Krabs entraron con cautela, usando linternas de aceite para iluminar el camino. Mientras avanzaban, un eco resonaba en las paredes, como si la cueva estuviera viva, respondiendo a cada paso. La cueva se extendía profundamente bajo el mar, y mientras más se adentraban, más densa se volvía la niebla marina. Las paredes estaban cubiertas de extrañas formaciones de coral, algunas de las cuales brillaban débilmente, pero lo que más llamó la atención de Don Cangrejo fueron las perlas que comenzaron a aparecer en el suelo de la cueva. No eran las comunes perlas de la zona. Estas tenían un brillo hipnótico, un resplandor verde y azulado, casi sobrenatural. «¡Mira esto, Krabs!», exclamó Don Cangrejo, recogiendo una de las perlas. «Estas no son simples joyas. Esto es oro puro. El poder que contiene es inimaginable». El señor Krabs, aunque cauteloso, no pudo evitar sentirse atraído por el resplandor. «Sí, sí, Don Cangrejo. Pero, ¿es esto lo que estamos buscando? ¿O hay algo más aquí?». Don Cangrejo frunció el ceño, dándose cuenta de que algo no estaba bien. La atmósfera en la cueva parecía más densa, y el aire comenzaba a vibrar con una extraña energía. Justo en ese momento, una sombra se deslizó rápidamente por las paredes de la cueva, y un fuerte rugido resonó en la distancia. «Eso no son medusas comunes», gritó Krabs, dando un paso atrás. Don Cangrejo no perdió la calma, pero la sensación de amenaza aumentaba con cada segundo. Las medusas modificadas que había estado utilizando para sus negocios clandestinos eran peligrosas, pero lo que comenzaba a aparecer ante ellos no era nada parecido. En la penumbra, figuras gigantescas se movían, iluminadas solo por los reflejos de las perlas. Eran medusas, sí, pero éstas no flotaban suavemente por el agua. Estaban mucho más desarrolladas. Sus tentáculos brillaban con una luz bioluminiscente que iluminaba la cueva como una tormenta eléctrica. «Son enormes. Nunca vi algo así», exclamó el señor Krabs, mientras observaba aterrorizado las criaturas que se acercaban lentamente. Eran medusas que parecían tener vida propia, una inteligencia en sus ojos de cristal, como si estuvieran guiadas por un propósito. Una de las medusas se acercó aún más, y de repente una voz resonó en la cueva, profunda y cavernosa. «Has venido por lo que no entiendes, Don Cangrejo». La voz parecía provenir de la medusa, que con sus ojos brillando intensamente, comenzó a retorcerse, como si estuviera gestando algo dentro de sí. «¿Quién eres?», preguntó Don Cangrejo, su tono desafiante, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él. «Somos los guardianes de lo que no debe ser tocado», respondió la medusa, su voz llenando la cueva. «Y ahora tú has perturbado el equilibrio. Las perlas que has encontrado son solo un medio para algo mucho más grande. No solo controlan la magia del océano, sino que son el vínculo que mantiene a las criaturas del abismo a raya. Y tú, codicioso Don Cangrejo, has liberado algo que no puedes controlar». El señor Krabs se acercó a Don Cangrejo, sus ojos llenos de pavor. «Esto no es lo que pensábamos. Estas medusas no son solo un negocio, son una fuerza. Lo que has hecho, lo has desatado todo». La medusa levantó un tentáculo hacia ellos, su luz iluminando el rostro de Don Cangrejo, que por primera vez en años sintió el peso de sus acciones. «¿Quieres el poder, Don Cangrejo? Entonces deberás pagar el precio. La oscuridad que has soltado ha comenzado a despertar, y ya no hay vuelta atrás.
Las perlas, las medusas, todo está interconectado. Solo el sacrificio puede detenerlo. Antes de que pudiera responder, una explosión de energía invadió la cueva. Las medusas comenzaron a liberar rayos de electricidad que iluminaron la oscuridad. El agua a su alrededor comenzó a moverse con fuerza, como si el océano mismo estuviera respondiendo a la amenaza. Don Cangrejo, atrapado entre el poder de las medusas y las fuerzas que él mismo había desatado, comprendió la magnitud de su error. La codicia y el deseo de poder lo habían llevado por un camino del que no podía regresar. La luz de las medusas lo cegó por un momento, y cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en un lugar distinto. No estaba en la cueva, sino en una extensión infinita de oscuridad. «Ahora el océano te reclama, Don Cangrejo», dijo la voz de la medusa, ya distante, como si estuviera hablando desde otro plano, «y ya no puedes escapar». El mar se levantó con furia, envolviendo la cueva en un remolino de agua, luz y sombras. Las medusas, ahora rodeadas por una energía oscura, parecían cobrar vida propia, y lo que parecía ser el negocio secreto de Don Cangrejo había abierto una puerta al abismo, uno que no podía cerrar. Don Cangrejo, ahora atrapado en el remolino de agua y oscuridad, sentía como si el océano mismo lo estuviera reclamando. La luz de las medusas, antes un signo de poder, ahora lo cegaba, y sus tentáculos comenzaban a envolverlo, como si quisieran someterlo a una voluntad ajena. El mar rugía, una fuerza incontrolable, y las sombras en la cueva se alargaban, creando figuras grotescas que parecían devorar la luz de las perlas. «¿Qué has hecho?», murmuró Don Cangrejo, su voz ahogada por el ruido del agua. «¿Qué más quieren de mí?». La medusa que había hablado antes apareció ante él, su forma iluminada por un brillo azul eléctrico que parecía recorrer su cuerpo. «Querías poder, ¿verdad? Querías controlar las fuerzas del océano, como si fueras su dueño. Pero el océano no es algo que se controle. Es una fuerza primitiva, ancestral. Y ahora, por tus acciones, todo el equilibrio que has alterado se desbordará». El miedo se apoderó de Don Cangrejo al darse cuenta de lo que había liberado. No era solo un negocio oscuro de perlas y medusas. Había tocado algo mucho más grande. El océano estaba vivo, y las criaturas que había usado para su beneficio eran solo sus guardianes, la forma en que mantenían el poder a raya. Ahora que el equilibrio se había roto, no solo él pagaría las consecuencias. «Te advertimos que el precio sería alto», continuó la medusa, su voz ahora más profunda, más resonante. «Las medusas que has utilizado, las perlas que has traficado, todo formaba parte de un ritual para sellar las fuerzas del abismo. Pero ahora que has abierto la puerta, todo lo que has desatado no puede ser detenido». Don Cangrejo, tembloroso, trató de reaccionar, pero el océano lo envolvía con una fuerza imparable. «No puedo perderlo todo, mi imperio, el dinero, mis riquezas». La medusa lo observó con sus ojos brillantes. «El precio no es dinero, Don Cangrejo. El precio es mucho más que eso. El océano no necesita riquezas. Lo que tú has perdido es algo mucho más valioso. Has vendido tu alma y ahora pagarás por tu codicia». En ese momento, las sombras que rodeaban la cueva tomaron forma. Fuerzas antiguas, criaturas que habían permanecido atrapadas en las profundidades del océano durante siglos, comenzaron a emerger, sus ojos brillando con una furia primitiva. El mar, en su caos, parecía arrastrar a Don Cangrejo hacia el centro de la cueva, donde el agua comenzaba a absorberlo todo. «No, no me lo lleven», gritó Don Cangrejo, luchando por zafarse de las medusas y las aguas crecientes. Pero no podía escapar. El precio que había pagado por su codicia se había vuelto irreversible. En su afán de obtener más poder,
Había olvidado que el océano no era un simple negocio. Era un ser vivo, una fuerza de la naturaleza que no podía ser controlada por los deseos humanos. Con un último esfuerzo, Don Cangrejo miró hacia el cielo subacuático, viendo las burbujas que subían hacia la superficie, como si fueran la última esperanza de escapar. Pero la medusa, con un solo movimiento, envió una corriente de energía oscura hacia él. Los tentáculos lo envolvieron con una fuerza indescriptible, y en ese momento, Don Cangrejo sintió que todo su ser comenzaba a desvanecerse. «Lo que has buscado no será tuyo», dijo la medusa, y sus palabras fueron la última cosa que escuchó antes de desaparecer en la oscuridad del océano. El océano siempre cobrará su deuda. A medida que Don Cangrejo se desvanecía en las aguas, el océano parecía recuperar su equilibrio. Las perlas, las medusas y las sombras se disolvieron, volviendo a sus lugares en las profundidades donde habían permanecido por siglos. El caos que Don Cangrejo había desatado se calmó, pero el daño ya estaba hecho. La historia del codicioso empresario que pensó que podía controlar lo incontrolable se convirtió en una advertencia, una historia que el océano mismo guardaría. En el fondo de Bikini, el crustáceo cascarudo cerró sus puertas esa noche, y los rumores sobre el destino de Don Cangrejo comenzaron a esparcirse. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido con él, pero la gente susurraba que su codicia había sido su ruina. Mientras tanto, en las profundidades del mar, las criaturas que había utilizado para su propio beneficio permanecían allí, guardianes de un equilibrio que nunca debió ser alterado. Y aunque Don Cangrejo ya no estaba allí para verlo, el océano nunca olvida. Plumeros, hasta aquí llegamos con la historia de Don Cangrejo, pero ¿quién sabe qué otros secretos oscuros se esconden bajo el mar? Tal vez el océano no ha terminado de cobrarnos su deuda, y quién sabe, las medusas y las perlas siguen ahí, esperando. Si esta historia te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque en la pluma oculta siempre hay algo más en las profundidades. Dale like si crees que Don Cangrejo no era tan inofensivo como parecía, y comparte este video con tus amigos, porque nunca se sabe qué secretos oscuros podrían estar cerca de ellos también. Y claro, comenta abajo, ¿qué opinas de este lado oculto de Don Cangrejo? ¿Crees que su codicia será el fin de él? Nos encantaría saber qué piensas. Recuerda, plumeros, en este canal nada es lo que parece, y siempre habrá más misterios esperando a ser desvelados. Nos vemos en el próximo capítulo, si te atreves.